El Señor les bendiga a todas las personas que el día de hoy están escuchando esta transmisión. Quiero hablarles de un tema que sin duda va a bendecir nuestras vidas. El tema es ¿qué debemos hacer en tiempos de escasez? Y para identificarnos quiero leer algo que he escrito. Aunque la economía no esté bien, y en las cuentas bancarias casi no haya fondos, aunque mengue el salario o ya no haya más trabajo, aunque los negocios hayan cerrado y no sepa qué hacer. Con todo esto yo, punto suspensivo. Sí, porque necesitamos saber qué hacer en tiempos de escasez. ¿Sabía usted que un profeta llamado Habacuc en la Biblia escribió en el siglo VII palabras que son parecidas a las que yo he escrito? Sí. ¿Por qué? Porque ellos eran una población agrícola y eso era toda su economía. Escuche lo que él dijo en Habacuc capítulo 3, en el verso 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me alegraré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Sí, ellos eran agrícolas y ganaderos y llegaron a este tiempo donde no había nada, había escasez. El profeta Habacuc en ese siglo VII que les está hablando a todo el pueblo las profecías que el Señor le había dado a él, el mensaje para esta población en todo Judá. Les dijo claramente lo que habría de pasar. Vendría Babilonia la Grande, tan cruel, tan apresurada, tan brutalmente salvaje para acabar con todos ellos, para asediarlos y para tomarlos cautivos. Habacuc sabía claramente cómo estaba viviendo el pueblo en aquella época. Sí, él sabía. Miren como dice la Biblia en Habacuc capítulo 1, versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Si nosotros miramos en esta época, el pueblo que decía amar a Dios, el pueblo que decía conocer a Dios, estaba viviendo en iniquidad, destrucción, en violencia, en asesinatos, en pleitos, en contiendas, en leyes que eran torcidas, debilitadas y que no favorecían a las personas con la verdad. Sí, ¿habría alguna diferencia entre ellos y nosotros? No mucha. Así también es como hemos estado viviendo en nuestra época en diferentes naciones. Leyes que se han aprobado en contra de la vida. Leyes que se han aprobado porque va contra naturaleza biológica. Leyes que han aprobado las drogas y así sucesivamente. Sí. Por eso es que hemos estado viviendo en crisis familiar, religiosa, política y ahora financiera. No estamos tan lejos de lo que ellos también vivieron. Y el profeta Habacuc está diciéndoles que vendría una gran invasión. Y Habacuc le dice al Señor y le pregunta,
sobre por qué tiene que venir esta gran Babilonia. Y en el verso 13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. No podía él entender y concebir por qué era posible que Babilonia viniera a atacar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Si el pueblo de Israel, aún con todo su pecado, como él mencionaba, era más justo que Babilonia. Pero saben, había un gran mal moral y social en esa época. Y Dios tenía que poner fin a esto, ¿sí? Utilizando su medio para poder traer al corazón de ellos un total arrepentimiento. Y entonces la Babilonia fue utilizada como ese medio de Dios para frenar un mal tremendamente moral y espiritual. Y en medio de todo lo que Habacuc estaba mirando, él también miró cómo la economía se iba a afectar. Y en esto él les menciona que no habría absolutamente nada que la tierra daría. Los ganados tampoco, no habrían vacas en los corrales. Habría una absoluta escasez lo que iban a vivir. Pero Dios, que le había dicho a Habacuc, miren ustedes, en Habacuc capítulo 2, en el versículo 3 dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Cuál era la visión que él tenía que escribir? Lo que Dios le estaba mostrando que sucedería para el pueblo de Judá. Sí, vendría destrucción, vendría Babilonia a asediarlos y a tomarlos cautivos. Pero también Dios, en medio de toda esa situación que vendrían a conquistar al pueblo de Israel, les da la palabra de esperanza. ¿Cuál es? Vean conmigo en el verso 4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El Señor está dando la promesa a Habacuc que en medio de ese asedio, en medio de esa escasez que habrían de vivir, el que estaba orgulloso moriría. Pero aquellas personas que pusieran su fe en Dios, que fueran fiel al Dios santo y verdadero, estas personas vivirían. Este es el pasaje tan especial y por lo cual debo decir que esto es lo que debemos hacer en tiempos de escasez. Poner nuestra fe absoluta en Dios. Habacuc no entendió todo. Él no pudo comprender todas las cosas de por qué tenía que suceder esto, aquello y lo otro. Pero saben ustedes, Habacuc decidió creer en Dios, creer en su soberanía, creer que todo estaba en el control absoluto de Dios, que Él sabía lo que estaba haciendo y traería para el pueblo de Él una purificación, un avivamiento tremendo, porque de hecho, si usted lee en el capítulo 3 de Habacuc, en el verso 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Aviva tu obra. ¿Cuál es su obra? Su pueblo, su gente.
que en medio de la crisis, el corazón de aquel que tiene fe debe decirle a Dios: aviva mi corazón en medio de estos tiempos de crisis, aviva tu obra en mí, Señor, ten misericordia. Habacuc entendió claramente que él tenía que confiar en el Señor. El Señor dijo: el justo en medio de esta crisis, en medio de este asedio, en medio de esta escasez, el justo por la fe vivirá. Y cuando nosotros leemos esta palabra fe en el idioma original, en el hebreo, es emuná. Y emuná significa firmeza, seguridad, agarrarse fuertemente. Eso es fe. Es como cuando alguien es un náufrago en alta mar y de repente hemos empezado a nadar y a nadar y a nadar y a nadar y nos hemos cansado, que definitivamente ya no sabemos qué más hacer y casi nos damos por vencido para morir. Sí, pero de repente alguien lanza una tremenda boya salvavidas. Alguien lanza una boya flotante y nosotros la vemos, y en ese momento empezamos a nadar con mucha más fuerza hasta llegar a esa boya y agarrarla fuertemente. Sí, agarrarla fuertemente, porque es lo único que nos puede salvar en esa alta mar, en ese lugar de naufragio. Es eso lo que Dios estaba diciéndole a Habacuc. Habacuc, el justo por la fe vivirá. El justo, el hombre que se agarre de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque es el mismo pasaje que el apóstol Pablo lo cita, y yo quiero que lo vean, por favor, en Romanos capítulo 1, en el versículo 17 dice: porque el evangelio de él, el evangelio de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo nos dice el texto? Porque el evangelio de justicia, el evangelio de Dios, se nos ha revelado a nosotros por la fe. Y es por la fe que nosotros abrazamos la gracia de la salvación y nos sostenemos fuertemente. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 38. El justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. El justo, una vez más, vivirá por fe. Aquí en Habacuc ya estaba la esperanza de este evangelio glorioso de la gracia de Jesucristo, que actúa por la fe cuando nos abrazamos de ese salvavidas y decimos: esto es lo único que me puede salvar. Sí, yo creo que esto es lo único que me puede salvar. Y esa es la fe que debemos nosotros tener en tiempos de crisis. ¿Qué debemos hacer? Debemos poner nuestra confianza absoluta en Dios. Debemos creer que Él es el único salvavidas para nosotros, que Él es el Salvador y que Él es el proveedor para nosotros. Si miramos nosotros alrededor, vamos a hundirnos. Pero si nosotros ponemos la mirada como lo hizo Habacuc, aún sin poder entender muy bien todas las cosas que él estaba viviendo, aún cuando habría de venir todo esto a toda la nación, Habacuc decidió poner su fe en Dios, confiar en Él,
Y el Señor le está diciendo a usted que en medio de la escasez, en tiempos de escasez, lo que tenemos que hacer nosotros es tener nuestra fe en nuestro Dios. Y note usted que Habacuc, poniendo su fe en Dios, y mire que no estoy diciendo que debemos cerrar los ojos a la realidad, no estoy diciendo esto, porque la fe no es ciega. La fe sabe lo que hay alrededor, pero la fe no se sustenta en lo que hay alrededor, sino que la fe está puesta en Dios. El hombre, en medio de la escasez, podría elegir mirar a las personas que le pueden ayudar, mirar a los gobernantes, a los jefes, a personas. Pero la palabra del Señor nos dice que nuestra fe no debe estar en ellos y tampoco nuestros ojos deben posarse en la circunstancia, en que sí existe, sí es real. Pero nosotros tenemos algo que nos eleva del valle a las alturas. Tenemos algo que es impresionante y es la fe. Esa moneda de intercambio, como alguien llegó a decir alguna vez. La moneda de intercambio que permite que a través de la fe yo pueda obtener los beneficios de la gracia salvadora de Jesucristo. Yo pueda obtener la provisión que viene de Dios, no solamente en Jesucristo, sino todas las cosas en Jesucristo. ¿Es posible? Sí es posible. Es posible que nosotros en medio de la escasez, en tiempos como estos, aprendamos a llevar nuestra fe a un nivel mayor, donde estamos plenamente convencidos que Dios es la única salvación para nosotros. Y le aseguro claramente que no habrá justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo he vivido en tiempos de mi soltería, tiempos de escasez. Sí, cuando era niña y después, cuando ya fuimos profesionales y trabajaba mi hermano, trabajaba mi mamá, yo apenas era una bachiller. Pero yo conocí a un Dios que es proveedor, a un Dios del cual yo testifico que en medio de la escasez nunca faltó su mano de provisión para traernos. Siempre había el pan de cada día. Siempre llegaba la bendición. Y el día que no llegaba en las manos, en dinero, porque alguien fue tocado, trajo, o alguien trajo una canasta, hasta un ave llegó al patio de nuestra casa una vez y llegó la provisión para ese día también. Sí, mis hermanos, yo les estoy hablando de un Dios que provee. Y cuando yo les digo esto, puedo asegurar como testigo de un Dios proveedor que no hará falta de ningún bien a aquellos que tienen fe. Esa es la salvavidas que el Señor está lanzando en medio de toda esta pandemia y de toda esta crisis económica. El Señor dice, pero el justo por la fe vivirá. El justo no perecerá. El orgulloso sí, el orgulloso cree que puede por su propia fuerza, pero el justo sabe que su salvación es Jesucristo. Y mire ahora en Habacuc capítulo 3, en el verso 18 dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dice, yo me alegraré en Jehová. Porque cuando uno tiene fe en Dios, entiende que de Dios también proviene ese gozo y esa alegría que es sobrenatural. Porque si nosotros miramos las circunstancias que están a nuestro alrededor, lo único que va a dar ganas es de llorar.
Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, sabemos que Él no falla, que Él es fiel a sus promesas, que Él cumplirá su palabra con sus hijos. El justo no morirá de hambre. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, dijo el salmista David. Y puedo decirle también como testigo que Dios no le hará falta de ningún bien a sus hijos. Entonces, en el libro de Habacuc, capítulo 3, versos 18 y 19. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Cuando nosotros tomamos este salvavidas y nos aferramos a la fe en Jesucristo, en nuestra única y perfecta salvación, va a venir también a nosotros, dice el texto, vendrá gozo, vendrá alegría. Esto no es posible de manera natural, porque si miramos nosotros alrededor, lo que va a dar ganas es de llorar y de deprimirse. Pero cuando ponemos la fe en Dios, entonces va a venir del cielo también gozo y alegría a nuestro corazón, porque estaremos confiando que no hará falta en nuestra mesa. Dios traerá su bendición, su gozo, y la palabra de Dios también nos dice en el verso 19, Jehová el Señor es mi fortaleza. Y si usted va conmigo a Salmos capítulo 27, verso 1, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando tenemos nuestra fe puesta en Dios, no hay por qué temer. Lo único que hemos hecho es aferrarnos a la gracia salvadora, al Dios de la provisión. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe y lo llevamos a ese nivel, yo le aseguro que el Señor cumplirá su promesa en usted, que dice, el justo por la fe vivirá. El justo será fiel hasta el final y verá la mano de Dios obrando a su favor. Entonces, queremos completar ahora esa frase que yo leí al comienzo. Y lo voy a leer para completarlo, porque ahora está actualizado para nosotros. Aunque la economía no esté bien y en las cuentas bancarias casi no haya fondos, aunque mengue el salario o ya no haya más trabajo, aunque los negocios hayan cerrado y no sepa qué hacer, con todo yo pondré mi fe en Dios. Sí, con todo yo me agarraré, confiaré, me abrazaré de ese único salvavidas que tengo. Y por causa de hacerlo, entonces se alegrará y se gozará y se fortalecerá en el Señor y no temerá mal alguno, porque Dios traerá la provisión. Y sí, vendrán también muchas buenas ideas de parte de Dios para empezar algo nuevo. Ideas nuevas que vienen del Señor para que usted empiece con algo diferente y todo lo que usted haga prospere en el nombre de Jesús. Si usted es aquella persona que escuchó el mensaje el día de hoy, pero usted no conoce al Dios que yo conozco y que yo testifico que Él es Salvador y que Él es proveedor, y quisiera en estos tiempos de escasez aferrarse al único que puede ayudarle y le estás lanzando ese salvavidas que es Jesucristo, entonces
¿Quiere usted arrepentirse de sus pecados? ¿Quiere usted a Dios, Señor, perdóname? Porque no quiero perecer. Yo quiero vivir. Yo quiero tu bendición. Si usted es esa persona, haga conmigo esta oración y diga: Señor, vengo a ti pidiéndote perdón por todos mis pecados. Perdóname, Señor. He vivido lejos de ti y sé que necesito acercarme a ti. Necesito fe para acercarme a ti. Necesito, Señor, aferrarme a ti como mi único salvavidas. Señor, no quiero morir, quiero vivir. Y hoy, por la fe, acepto a Jesús como mi Salvador personal. Por la fe, hoy abrazo la vida, abrazo la verdad, abrazo la salvación. Y hoy, Señor, te doy gracias porque empezaré a confiar en ti. Y aunque no haya nada aún, mis ojos no vean, confiaré en ti, creeré en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración de fe, por favor, escríbanos en inbox y nosotros estaremos ayudándole en este caminar de fe. Que el Señor pueda bendecir su vida grandemente y también de aquellos hermanos que hoy me escucharon, que ya están en el camino del Señor y llevan su fe a otro nivel.